No sé qué sucedía, pero no estaba el audio. Bueno, iniciamos entonces. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el tema de hoy vamos a tener varios temas. Tenemos de hecho 5 temas para hablar de temas financieros barra inmobiliarios. No nos vamos a centrar única y exclusivamente en un tema, sino que tenemos, número 1, crisis de 2007-2008. Vamos a ver cómo lo estaban viendo durante ese proceso de la burbuja inmobiliaria en el pasado, porque es cierto que ver algunas veces el pasado puede servir como base para intuir o por lo menos para incluir en parte de tu análisis para tu estrategia para el futuro, ¿no? No quiere decir que lo que haya sucedido en el pasado vaya a suceder en el futuro. Sin embargo, soy de la opinión que las conductas humanas, básicamente por tema de emociones sobre todo, no varían mucho con el tiempo. Primero porque la masa no cambia, la masa me da igual que sea en el año 500, que en el 1000, que en el 1500, que en el 2000, 2030, no cambia, las reacciones suelen ser muy similares, pese a que tengamos diferentes tecnologías, diferente demografía, diferente economía, finanzas, diferentes sistemas, ¿no? Pero en términos generales viene a ser lo mismo, es lo que quiero decir. Entonces, vamos a comenzar con cómo veían durante los años de esa conformación de la burbuja inmobiliaria en España, 2005, 2003, 2005, bueno, básicamente fue de 1997 hasta el 2007, ¿no? Cuando pinchó en el 2007-2008. Entonces vamos a comenzar por ahí, cómo lo estaban viendo en su momento la gente. Veía que se venía una crisis, se avecinaba, o quizá la omitían. Entonces, hoy en día vemos que hay mucha gente que dice que no estamos en una crisis, que no estamos en una burbuja dentro del inmobiliario, que no pasa nada porque tengamos la deuda tan alta ni en España, ni en Estados Unidos, ni en China, etcétera. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que se hacía en el pasado, justo antes de que ocurriera cuando se pinchó la burbuja, ¿no? Porque sabemos que se pinchó, ¿vale? A todo lo pasado todos somos muy listos, pero vamos a ver qué sucedió antes y qué es lo que opinaba la gente. Os voy a traer eso. También veremos esa crisis inmobiliaria del país de Estados Unidos y del país de la bandera roja. Segundo tema, vamos a hablar sobre una herramienta para que veáis un poco la situación macroeconómica de Estados Unidos, ¿vale? Y también de varios países, bueno, de la mayor parte de los países del mundo. Creo que es una herramienta muy útil que tenéis que tener en el radar para de esta manera ir viendo cómo van cambiando determinados parámetros y luego también un par de cositas que creo que son muy útiles para que, bueno, podamos por lo menos echarle un ojo a un tipo de inversiones que creo muy útil para los próximos años. Tercero, vamos a ver una afirmación que estoy escuchando de verdad decenas de veces, tanto en comentarios como gente que he escuchado hablo con mucha gente y repiten lo mismo, como mantras, como papagayos, como loros. No sé si los papagayos lo repiten, pero los loros seguro. Pues bueno, peor que ello, porque son humanos y en teoría son más inteligentes que un loro o un papagayo, ¿vale? Entonces, eso de que lo pague el Estado. Vamos a ver si es verdad que lo tiene que pagar el Estado o quién lo tiene que pagar, o quién es el Estado, ¿no? Cuarto tema es cómo vender, o si es fácil o no es fácil, vender una vivienda en la que ha habido un crimen, un asesinato, un suicidio, una explosión, una muerte natural, ¿vale? Vamos a ver qué tan fácil, qué tan difícil es vender una vivienda en estas circunstancias. Y el último tema, que ya ha pasado hace unos días, pero es algo que, bueno, se me ha pasado, no lo he comentado por aquí, me habéis preguntado algunos en las mentorías privadas, que os invito a quienes tengáis dudas o queréis plantear estrategias, tanto para inmuebles, como metales preciosos, como activos digitales, que me contactéis por privado. Ahora bien, esto es un tema que no lo hemos tratado, pero que es muy importante y que nos va a afectar a todos o a casi todos. Entonces, vamos a ver qué es eso de condonar o la quita de la deuda autonómica a favor del Estado. Vamos a ver, algunos ya lo sabréis, supongo, pero creo que es muy importante, ¿vale? Que lo veamos. Así que vamos a empezar por el principio. Y el principio decía que es el tema número 1, que es el de la crisis 2007-2008 en España. Vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Las crisis no vienen solas. Las crisis vienen por algo, ¿vale? De perogrullo. Ahora la pregunta es, ¿las crisis suceden por casualidad o las crisis son provocadas? Yo soy de la opinión que muy buena parte de las crisis, lo más probable es que sean provocadas. ¿Por qué interesa? Porque en todas las crisis se produce cambio del sistema, se produce más control, se producen concentraciones bancarias, se producen también mucho más endeudamiento y al final, y en términos ya de concluyentes, podemos decir que se produce una gran transferencia de riqueza. Y eso es al final, bajo mi punto de vista, el objetivo de todas las crisis que suceden. Porque, insisto, uno, son provocadas y segundo, se produce una transferencia de riqueza. Es lo típico de por qué los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. A ver, la cosa es, cuando yo me acuerdo en el 2007-2008, esos años después, había gente que se preguntaba, ¿pero dónde está el dinero? ¿No? ¿Dónde está el dinero?
Yo me preguntaba también, decía, digo, ¿dónde está el dinero? Ya me pillaba bastante más joven, ¿no? El 2007-2008. Y a todos, ¿no? Nos pillaba, tenemos la misma distancia, los mismos años, ¿no? De diferencia. Entonces, ¿dónde se va el dinero? El dinero, como he dicho antes, como la deuda, no es que desaparezca. El dinero no desaparece, la deuda no desaparece. Lo que sucede es que cambia de manos, cambia de responsabilidades y cambia también esos derechos, ¿no? Que puedes hacer con ese dinero. Entonces, si lo que estamos diciendo es que ese dinero ha desaparecido, no ha desaparecido, ha cambiado de manos. Entonces, ¿quién se ha llevado el dinero? Los más ricos. ¿No te parece a ti sospechoso que precisamente esos ricos sean los que se los haya transferido tantísimo dinero? Eso es porque va de los pobres a los ricos, que no te engañen, ¿vale? Las crisis son provocadas y siempre hay alguien por detrás que tiene un objetivo. Evidentemente el objetivo no es tener menos poder y menos dinero, sino es tener más poder y más dinero. Llega un momento en el que cuando ya tienen tanto dinero solamente quieren más y más poder, ¿vale? Porque da igual tener 10 billones que 11 o 100 billones que 12, ¿vale? O sea, da igual uno más que uno menos, es lo que te quiero concluir. Entonces, te voy a enseñar ahora a continuación, antes de eso te voy a dar un poquito muy rápidamente teoría para el que quiera saber o quiera conocer en más profundidad qué es eso de la crisis inmobiliaria, cómo se conformó, muy probablemente ya lo sepáis algunos, pero no todos, ¿vale? Simplemente por disipar alguna duda. Entonces luego te enseñaré qué es lo que decían en su momento, ¿vale? Un foro, de Foro Coches, básicamente. ¿Y qué es lo que decían en Foro Coches? Gente que opinaba, al igual que hoy en día opinan en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y otras redes sociales, en YouTube. Vamos a ver qué es lo que opinaban en su momento la gente que estaba en Foro Coches. Muchos eran supuestos entendidos, otros no tenían ni pajolera idea, pero bueno, todos tienen derecho a opinar y bueno, hay gente que se conforma sus propias opiniones y estrategias de inversión en base a lo que escuchan de gente que tiene menos idea que incluso ellos mismos, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla rápidamente. A ver. Ahí estamos. Voy a utilizar Wikipedia porque creo que lo expone de una manera muy sencilla y rápida, así que lo vamos a ver para simplemente para poner un poquito de contexto, ¿vale? A ver ahí, que lo veáis bien. La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España. Vale. Fíjate, lo tenemos por aquí, desde 1997 hasta 2007-2008, ¿vale? Fueron 10-11 años. Sus efectos principales, aquí ya vamos a lo que comentaba antes de concentración bancaria, fueron la profundización de la crisis inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de ahorros quebradas, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Nova Caixa Galicia, Caixa Cataluña, Unin y Bankia. Vale. Al final todo eso, la mayor parte se consolidó en torno a Bankia. No sé si eran 9 u 11, ¿vale? Y fíjate, aumento de desahucios en España en aplicación de la ley hipotecaria española. Sí, fue un drama. A mucha gente se le quitó la casa, a muchísima gente. ¿Esto de quién es responsabilidad? Bueno, de gobiernos, de bancos e incluso de las mismas personas. Porque vamos a ver, a mí por mucho que a mí me den una hipoteca, porque haya una agenda por detrás que lo que quieren hacer es ganar dinero a tu costa, si yo veo que voy a estar hasta el cuello, no voy a ser irresponsable también de que me vayan a, bueno, de tener que estar todos los meses dando el 50-60% de mi salario, de mis fondos o de mis inversiones para pagar una vivienda, ¿no? Entonces no estoy echando la culpa a la persona final que compró la vivienda, solamente estoy diciendo que todos tienen parte de culpa. Ahora bien, la agenda viene, por supuestísimo, y son los que más culpa tienen, por parte de políticos y por parte de élites, de bancos y etcétera, ¿vale? Y ayuntamientos fueron terribles, ¿vale? Fíjate, bueno, lo comentaré después, ¿vale? Lo que hicieron los ayuntamientos en su momento. Pero bueno, entonces, vamos allá. Dice, el primer síntoma de burbuja inmobiliaria fue el incremento anormal de los precios muy por encima del IPC. Vale, a ver, si los precios incrementan por encima del IPC, podemos estar de acuerdo en que es una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Si el IPC es del 3% o en un periodo de 10 años es del 30% y la vivienda ha subido un 100%, pues vale. Como los precios de la vivienda han subido más que el IPC general, podemos decir que efectivamente es una burbuja inmobiliaria. Así, en términos genéricos, ¿vale? Si, por el contrario, la vivienda ha subido en un periodo, por ejemplo, dado de 10 años, la vivienda ha subido en 10 años menos que el IPC acumulado de 10 años, podríamos decir que es todo lo contrario, que la vivienda está por debajo, ha crecido por debajo de lo que ha crecido el IPC. Bueno, en términos genéricos podemos decir eso, ¿vale? Se habla de que esos incrementos de los precios fueron principalmente por factores externos, falta de suelo edificable, beneficios fiscales concedidos a la adquisición de viviendas, fíjate, inmigración, la especulación, recalificación de suelos, así como el exceso de crédito. Recalificación de suelos, ejemplo, ayuntamientos, tenemos un suelo que es rústico, vamos a pasarlo a
que sea urbanizable, para que sea luego urbano, y entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener, primeramente, ese terreno va a tener una revalorización, va a tener una plusvalía que pagar. ¿Eso quién lo va a pagar? La constructora que ha comprado el terreno y lo vende, ¿vale? Primero. Segundo, va a pagar un ITP el comprador, no al ayuntamiento, sino a la comunidad autónoma. Tercero, ¿qué más gastos o qué más impuesto va a haber? Como va a ser una vivienda, imagínate que en un pueblo, de repente, en un municipio, se construyen 5.000 viviendas, van a ser 5.000 impuestos de bienes inmuebles más, van a ser 5.000 tasas de basura, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues conviene, ¿vale? Es decir, ahí había mucho tejemaneje. Tú imagínate un constructor que llega y dice, te voy a dar no sé cuántos millones de euros porque me recalifiques este terreno, ¿vale? Ganaba mucho, sí, ganaba mucho. Lo que pasa que al final hubo una borrachera inmobiliaria cojonuda, ¿no? Dice, la burbuja inmobiliaria en España tuvo inicio en el 97. El Banco de España explica que el origen de la escalada de precios se encuentra en parte en el anterior boom inmobiliario que terminó en el 91 con una excesiva corrección. El Banco de España creo que tuvo mucha culpa. El Banco de España tuvo muchísima culpa y permitió también, lo primero es que ahí en ese momento, si tú ves las noticias, cómo sucedieron en este momento de acumulación me refiero de acumulación de la burbuja, ¿no? De esa creación de la burbuja, las noticias te animaban en su momento, las que eran la ministra de vivienda en su momento, ¿vale? Por ejemplo, con Rodríguez Zapatero, que aparece aquí, si no recuerdo mal, era Carmen Chacón, ¿vale? Estaba en el Ministerio de Vivienda y me acuerdo que animaba a que se comprara mucha vivienda, ¿vale? Se animaba a que, oye, si no compras mañana, si no compras hoy, mañana va a estar muchísimo más cara. Te metían ese FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, de ese miedo a que te pierdas la oportunidad, a que te pierdas una oportunidad barata, ¿no? Y en ese momento había muchísimos carteles, había muchísima publicidad, estaban todo el día las noticias diciendo que iban a subir los precios, que se daba una previsión para el año siguiente de precios de un 10, un 20% superior. Entonces la gente, en vez de comprar un año después, pues dice, voy a comprar este año y me ahorro el hecho de tener que comprar más caro, ¿vale? Entonces, bueno, esto hubo muchísima corrupción por parte de bancos, Banco de España, bancos políticos, constructoras, ayuntamientos, en fin, muchísimo, ¿vale? Arquitectos, hubo muchísima corrupción por todos los lados, ¿vale? Y al final, ¿quién pagó los platos rotos? Siempre el consumidor final, siempre el cliente, siempre el comprador de vivienda. Digo que aquí, si hubiera personas más informadas, hubieran decidido no comprar vivienda porque se veía venir, ¿vale? Claro, a toro pasado todo el mundo muy listo. Pero tú imagínate que una persona que no tiene nada de formación y una persona que no es capaz de pensar un poquito más que la media, ¿qué va a suceder? Pues que se puede dar por jodida, ¿vale? Entonces, esto fue durante Rodríguez Zapatero, pero insisto que esto ya venía dándose desde antes. Estos son los pactos de Estado que realmente hacen. Estos son los pactos de Estado que se hacen por detrás. Bueno, finalmente hubo una explosión de la burbuja inmobiliaria y empezó en diciembre de 2007, bueno, yo diría incluso abril, mayo, una cosa así, junio de 2007, y se continuó hasta 2011, con caídas en la demanda superiores al 40%, básicamente se cerró el grifo, se dejó sin liquidez, y si la mayor parte de las transacciones inmobiliarias se hacen a través de crédito, si cierran el crédito, entonces tú ya no te puedes financiar, aunque vayas con muy buenas condiciones, a lo mejor te denegaban el crédito, ¿no? Entonces, si no hay liquidez, no hay financiación, olvídate, por mucho que construyas, no se va a comprar nada. ¿Qué hubo? Consecuencias, muchísimas constructoras arruinadas, verás todavía el esqueleto de muchísimas casas, la estructura de muchísimas viviendas que quedaron sin hacerse. Incluso todavía se sigue dando, ¿no? Salidas a esas viviendas todavía siguen sin venderse en muchísimos casos. Los precios que se consiguieron o que salieron en ese momento, o sea, que se consiguieron, que alcanzaron en ese momento las viviendas, pues muchas veces no se ha recuperado todavía porque de verdad era una burbuja. Entonces había muchas personas que dicen, bueno, compro una vivienda por 10 millones de pesetas, 60.000 euros, me dan financiación, luego la vendo por 100.000, 120.000 euros. ¿Y qué sucede? Me da para pagar la vivienda, pagar, bueno, pues esos costes, esas comisiones de cancelación, para pagar registrador, para pagar todo, y ahora sí tengo un beneficio, voy a por otra. Hubo muchas personas que se dedicaron a hacer eso, ¿vale? Yo fíjate que aquí sí que te recomiendo, hay una obra de Borja Mateo, bueno, échale un vistazo porque ahí te lo cuenta muy bien todo, en cuanto a cómo te comentaba, ¿no? Cómo fomentaban los políticos, constructoras, empresas, Banco de España, cómo maquillaban las cuentas, cómo realmente bueno, maquillaban las normas contables para de esta manera básicamente no decir que todos los bancos de España o casi todos estaban en bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, esto se admite por parte de Banco Central Europeo, el Banco de España, todo está consentidísimo. Por eso digo que hay una mano negra por detrás y lo que hace es, quisieron
conseguir que hubiera una crisis de cojones, ¿vale? De hecho, estoy convencido de que no nos hemos recuperado todavía de esta crisis y que fue el primer toque, el primer toque quizá fue la adhesión a la Unión Europea, ¿vale? Metiéndote el euro, cambio de sistema monetario. Segundo, ¿qué es lo que sucedió? Pues fue esta crisis financiera de 2007-2008, que nos vino básicamente dada por dos lados. La primera fue de la crisis subprime de Estados Unidos y también de la España. Tuvimos factores externos e internos. Por eso en España fue devastador e insisto que fue el segundo gran golpe al poder adquisitivo de las personas en España. Estoy convencidísimo de que fue el objetivo, no fue nada accidental. Cuando hay muchas personas que se lucran y son personas que están en el top, personas élites, políticos, etcétera, es todo orquestado, ¿vale? Entonces, bueno, te invito a que le eches un vistazo a su libro que se llamaba La crisis inmobiliaria o la verdad inmobiliaria de la crisis inmobiliaria, una cosa así, ¿vale? De Borja Mateo. Échale un vistazo porque te lo cuenta todo con pelos y señales, ¿vale? Entonces, bueno, ya, fíjate, TINSA también la he visto por aquí ahora mismo. TINSA también que se ocupaba de las tasaciones inmobiliarias. Bueno, pues el objetivo que era que las tasaciones sean altas, porque de esta manera, cuanta más altas fueran las tasaciones, más financiación te daban los bancos. ¿Qué es lo que sucedió cuando empezaron a caer los precios? ¿Por qué los bancos quebraron? Porque, vamos a ver, si tú tienes un crédito, un consumidor, un cliente contigo como banco por importe de 100.000 euros, imagínate, ¿qué sucede si esa casa cae hasta los 50.000? ¿Tú qué vas a poner? Vas a poner que tienes un riesgo. Tienes un riesgo en el banco de, oye, que en el caso de que esta persona no me pueda pagar, esa vivienda ya no vale 100 o más, que se revalorizaba, ¿no? Esa mentalidad de que la vivienda siempre sube y no cae de precio. Entonces, es una consecuencia muy negativa para los bancos y es lo que está sucediendo ahora mismo, que te contaré a continuación, con Estados Unidos y también el país de la bandera roja. Entonces, si ese préstamo, ese crédito tiene como un riesgo, porque su valor, ese valor del inmueble, que insisto, tú has dado como banco una financiación, un crédito, una hipoteca por importe de 100.000, pero ese inmueble vale ahora 50, 60.000, tienes ahí una pérdida, ¿no? Tienes ahí una potencial pérdida. ¿Qué sucede? La normativa del Banco de España, la normativa contable, lo que hicieron fue no enseñarlo, porque si lo enseñas estarían quebrados la mayor parte de los bancos, ¿vale? Básicamente fue eso. La consecuencia al final fue concentración bancaria. Cada vez que veas fusiones, que lo pintan muy bonito, ¿no? Con dándose la mano, de esa manera como vamos a ampliar las oficinas, los clientes, vamos a dar mejor servicio, etcétera, etcétera, al final lo que son OPAs encubiertas, yo te diría, ¿no? Al final lo que quieren es más y más poder. Y en la próxima crisis financiera que se va a venir, que va a ser crisis de euro, pues, probablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Concentración bancaria. Van a quedarse muy poquitos bancos o mucho menos bancos que los que hay ahora, ¿vale? Seguimos entonces. Esta fue la bruja, se pinchó, al final cayeron los precios, la gente no podía comprar, no había liquidez, pues la crisis de liquidez. Y luego hemos estado viendo los últimos años, ¿no? Antes de esta subida de hace un par de años, hemos visto cómo las tasas de interés estaban negativas, porque lo que querían era inyectar liquidez en el mercado. Y ahí es cuando vuelve a subir otra vez todo, ¿vale? Lo que hay que ver, y eso es muy importante y vamos a ver ahora mismo, si realmente los precios de la vivienda han subido o si lo comparamos con la inflación, quizá incluso no han subido tanto o incluso han caído. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bueno, ha quedado un poquito, creo que clara la base de lo que fue la crisis financiera 2007-2008. Insisto, no nos hemos recuperado todavía, mucha gente ha perdido la casa, pero es que esto es de lógica y te voy a explicar por qué. Cuando los bancos inyectan liquidez en el mercado, imagínate a través de préstamos para ti como consumidor, imagínate, da 10 hipotecas, ¿vale? 10 hipotecas de 100.000 euros cada una. Y este es el truco del sistema monetario. Por eso hay expropiaciones, por eso la gente no puede pagar. Si da 10 hipotecas de 100.000 euros cada una, si está esperando que tú le devuelvas los 100.000 más los intereses, imagínate, 25.000, 125.000 euros en total, si solamente ha puesto en liquidez 1 millón de euros, no puede esperar que tú devuelvas 1 millón más intereses, que serían 250.000 euros más. Si ha puesto en el mercado 1 millón de euros, insisto, 10 hipotecas de 100.000 euros cada una, no puede esperar que cada uno le devuelva luego también, no solamente los 100.000 euros, sino también 25.000 euros más. Porque cada vez que hay una crisis de deuda, va a haber gente que no pueda pagar su vivienda, porque hay despidos, pues, etcétera, etcétera. Entonces es así como se las gastan. Cuando financian empresas, lo que realmente están esperando muchas veces es, bueno, que van a pagar impuestos, que van a dar trabajo a la gente para que paguen impuestos, etcétera, etcétera, se endeuden, etcétera, etcétera. Pero también lo que están esperando es que mucho talento se tire durante muchos años trabajando, haciendo contratos, haciendo convenios, ¿no? Estableciéndose poder de marca. Es decir, ese talento va consolidando negocios que esos políticos y élites nunca lo harían.
¿Qué sucede luego? Muchas de estas empresas son comidas por BlackRock y otros. Cuando vienen mal dadas, dicen, bueno, es una compra estratégica, ¿no? Telefónica un día la hizo alguien, ¿no? Empresa privada. Entonces, pública-privada, ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando crean una empresa súper? Imagínate, voy a decir, Pirelli, ¿vale? Pirelli, en Italia, neumáticos. ¿Qué sucede luego después cuando viene mal dadas? Llega a China y la compra, ¿vale? Y esto con muchísimas otras empresas. Cuando veas que haya compras, que haya OPAs, en España nos han quitado muchísimas empresas. Entonces al final se la están llevando a precio de saldo. Y esto es lo que pasa también en Silicon Valley, en San Francisco, en todos los sitios, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces eso que te comenté hace un momento de los precios. Febrero de 2025. Tenemos que el precio en febrero de 2025 de compraventa, hablamos de media en España, es de 2.271 euros metro cuadrado. ¿Cómo estaba el precio en 2006? Enero de 2006, 2.065 euros metro cuadrado. Bueno, esto lo que nos viene a decir que más o menos ha crecido un 10% la vivienda en 19 años, 20 años, ¿no? Vamos a ver a través del IPC, ¿vale? Esta herramienta que tenemos, si esos 2.065 euros los ponemos como renta inicial en enero de 2006, vamos a ver cuánto tendría que haber sido si le aplicamos el IPC que hemos tenido durante los últimos 19 años. Si esos 2.065 euros los ponemos como renta inicial, te lo voy a poner aquí, ¿vale? Mira, febrero, enero de 2006, ¿vale? Hemos dicho que son 2.065 euros, ¿vale? Y esta es la renta que vamos a actualizar conforme al IPC que ha sucedido, que se ha provocado, mejor dicho, desde enero de 2006 hasta 2025 febrero. Esa renta tendría que ser 3.014,74 euros. Una tasa de variación, es decir, un IPC acumulado del 47,3%. Esto quiere decir que realmente, de acuerdo con la inflación que ha vivido España durante los últimos 19 años, la vivienda, el precio medio en España de la vivienda tenía que haber pasado de 2.065 a 3.041. Y hemos dicho que tenemos 2.271. Ahora te pregunto, ¿ha subido realmente la vivienda o no ha subido? En términos nominales, sí ha subido. En términos reales, si consideramos la inflación, la vivienda ha subido por debajo de la inflación. Y eso a mí lo que me viene a decir es que ha habido, bueno, no solamente que ha habido una pérdida de poder adquisitivo del 47%, es decir, la mayor parte de la gente, si no ha sido capaz de conseguir una revalorización de sus rentas o de sus inversiones o de su salario por encima de ese 47%, ha perdido dinero, le han robado dinero de manera legal. Eso es lo que ha sucedido, ¿vale? Como resumen. Con lo cual te pregunto, si la vivienda estaba en 2065, tendría que estar en 3.041 siguiendo el IPC que ha sufrido en España, pero tenemos 2.271, te pregunto, ¿ha subido tanto realmente la vivienda o lo que ha pasado es que nos han destrozado el poder adquisitivo y por eso a la gente se le hace cuesta arriba? Poder adquisitivo, aquí no estamos contando tampoco impuestos, ¿vale? Simplemente como apunte, que cuando tú consideras algo y le metes la inflación, ¿no? Consideras el valor real, entonces ahí ves la realidad de las cosas, ¿vale? Así como apunte. Dejadme comentarios qué opináis sobre todo esto que os estoy comentando, tanto de la burbuja inmobiliaria de 2007, si lo sabíais así. Si tenéis alguna cosa que añadir, la comentamos. Y sobre todo, qué opináis sobre este tema de la inflación, cómo afecta a los precios de la vivienda. Bueno, vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Visto que, veráis, esto no lo cuentan en los telediarios, ni tampoco nuestro queridísimo todopoderoso Pedro Sánchez. Entonces, vamos a ver un poquito, muy rápidamente, qué sucede con dos potenciales crisis que tenemos ahí en la recámara, ¿no? Una es la crisis, lo voy a ampliar un poco para que lo veáis todos, la crisis del sector inmobiliario comercial en Estados Unidos, porque la subprime que tuvimos en su momento en Estados Unidos y en España era de vivienda, no comercial, pero es que en Estados Unidos tenemos ahora mismo una comercial. Y más en concreto, más específicamente, en cuanto a locales comerciales y oficinas, sobre todo oficinas, ¿vale? Dejémoslo oficinas. Oficinas es ahora mismo el problema que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Empresa, compra una oficina, millones de euros, toma el préstamo, págamelo. Estas son las condiciones. Van pasando los años. Que si aquello que sucedió en 2020, 2021, teletrabajo, la gente no utiliza tanto las oficinas se empiezan a depreciar porque ya no hay tantísima demanda para oficinas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Si a una empresa le han dado 10 millones de euros para comprar o hacer una oficina, y ahora, conforme va pasando el tiempo, esa oficina ya no vale 10 millones de euros, sino que vale 5, y además esa empresa no es capaz de pagar lo que viene siendo la amortización, la devolución de ese préstamo, más los correspondientes intereses,
Va al banco y le dice, oye, refínanciame la deuda porque no puedo pagarlo. Vale. Vale, dice, vale, tasación, vamos a hacer una tasación. Hostias, que esa oficina ya no vale 10 millones de dólares, ahora vale 5 millones de dólares. ¿Y me estás pidiendo que te refinancie? ¿Me estás pidiendo que te refinancie porque no te puedo pagar? ¿Porque no me puedes pagar? Porque hay riesgo de impago y al mismo tiempo el activo que yo puedo ejecutar como pago de esa deuda me va a valer menos de lo que yo te di. Entonces yo estaría perdiendo por esa operación 3, 4, 5 millones de dólares, ¿no? Incluso más. Entonces, esta es la crisis que se puede venir desde Estados Unidos y que van a tener que inyectar liquidez sí o sí, ¿vale? Esto es por un lado en Estados Unidos. Tú imagínate si puede volver esto a Europa. Por eso digo que ahora mismo tenemos tantísimos potenciales eventos de cisne negro en el mundo, de verdad, como nunca antes. Tenemos la posibilidad de una guerra a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de otro bicho que aparezca por ahí. Tenemos una crisis de deuda. Tenemos este tema de la crisis inmobiliaria que puede derivar en una crisis de deuda. Tenemos ahora la crisis del país de la bandera roja que te voy a comentar en un segundito. Tenemos también temas de políticos, geopolítica, en fin. Tenemos muchísimas cosas que pueden suceder y que puede suceder una de ellas o una combinación de varias. Con lo cual lo que se viene es chiquito, porque cuando haya crisis de liquidez, tú imagínate que empiezan a cerrar bancos, empiezan a cerrar cajeros, no hay dinero. Por eso digo que hay que tener, aparte de tener inmuebles, no solamente en España, sino fuera de España, hay que tener también liquidez, tienes que tener cash, luego también tienes que tener, muy importante, metales preciosos y activos digitales. Lo comento siempre, ¿vale? Quien quiera, que tome nota. Quien no, bueno, pues que buena suerte, lo digo de verdad. Entonces, vamos a ver crisis inmobiliaria en China, ¿vale? Muy rápidamente. Esto deriva principalmente... teníamos Evergreen, que era una empresa súper grande y creo que era incluso la segunda empresa más grande de los Estados Unidos, del país de la bandera roja en cuanto a inmobiliaria. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que ha dejado muchísimas casas sin hacer, esa empresa se ha ido a cero, se ha ido a pique, y con ella otras tantas más. Entonces nos encontramos con lo siguiente: las personas compradoras de China se encuentran con viviendas imposibles de pagar porque están hiperendeudadas. Ahora te voy a enseñar las rentabilidades de este país, de los inmuebles para comprar y alquilar, y cómo es prácticamente imposible devolver, ¿vale? Primero, devolver el préstamo, y segundo, el hecho de que, oye, que han quebrado y te encuentras con un préstamo y una casa que no tienes. Es decir, esas famosas compras sobre plano, pues ha pasado también mucho en el país de la bandera roja, ¿vale? Entonces, tú fíjate, el inmobiliario de China, es enorme, es desmesurado, y te explico. Más o menos, en términos mundiales, el Producto Interior Bruto de China viene siendo algo así como el 20% global, ¿vale? Estados Unidos el 25% y el país de bandera roja el 20%. Pero es que dentro de China tenemos que el real estate, el inmobiliario, supone algo así como el 30% de la producción total. El 30%. Entonces tú simplemente haces una multiplicación muy sencilla. Si el 30% es supone el Producto Interior Bruto, el real estate dentro de China, multiplícalo por el 0,20, el 20% a nivel mundial, y tenemos que solamente el real estate de China es el 6% del PIB a nivel mundial. Solamente. España es el 1%. Entonces me estás diciendo que solamente el sector inmobiliario de China es 6 veces el Producto Interior total de España, o me da igual, o 6 veces más o menos, o 6 años de España. Solamente el inmobiliario 6 años de España es una brutalidad, ¿vale? Solamente el inmobiliario de China es como todo el Producto Interior Bruto de España, Rusia, Australia e Irlanda. Es una brutalidad, es enorme, ¿vale? Entonces, como algo suceda con el inmobiliario residencial de China más el comercial de Estados Unidos, esto es una bomba cojonuda, ¿vale? ¿Qué han empezado a hacer en China? Bueno, bajar los tipos de interés, inyectar liquidez, etcétera, ¿no? Para ver si la cosa puede salir adelante, porque realmente no hay otra manera, pero es a base de destrozar tu poder adquisitivo. Vale, vamos a ver la rentabilidad que hay en, por ejemplo, una ciudad como Shanghai, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, lo digo para que os hagáis una idea de los pobrecitos inversores que se han metido a invertir en China, ¿vale? En Shanghai en concreto. Tenemos, por ejemplo, que lo que es la rentabilidad bruta anual en el centro es del 1,69%. Tú dime qué son estas rentabilidades. ¿Alguno de vosotros, dejadmelo en comentarios, os meteríais a invertir en una vivienda que tan solo te va a reportar el 1,69%? ¿Vale? Y habla de, por ejemplo, de fuera del centro en 1,58%. Estamos hablando, y esto es lo más... A ver dónde lo tenemos por aquí.
a ver dónde lo tenemos por aquí. Bueno, tiene, si no recuerdo mal, la solvencia de pagar, el índice de solvencia para pagar la hipoteca es del 0,38, ¿vale? Es una de las más bajas del mundo, si no la más baja. Pero es que tenemos aquí, que tú fíjate, lo que es el porcentaje de sus ingresos, ¿vale? Sobre lo que es la hipoteca, un 260%. Es una brutalidad, es decir, están súper endeudados. Y bueno, tenemos aquí, nada más que veas el precio del metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro, ¿vale? De la ciudad de Shanghai, tenemos que son 13.200 euros. Es una burrada. Es una burrada. Se tiran pagando 50 años la casa tranquilamente, ¿vale? Y tú fíjate. Eso es una brutalidad. Con lo cual, yo no recomiendo una ciudad como esta para invertir, ni siquiera el país, ¿vale? Y hablando de China, dicen recientemente que tanto Rusia como el país de la bandera roja, que son comunistas, que son países donde no hay derechos, no hay libertades. Bueno, yo sé por muy buena tinta, ¿vale? De hecho, mi pareja es de aquí, del país de la bandera roja, y cuando escucha, cuando conoce, cuando le cuento cómo suceden muchas cosas en España o en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero sobre todo en Europa, me lo dice ya directamente. Es decir, hay muchísimos menos derechos en nuestros países occidentales que en Rusia o en el país de la bandera roja. Tal cual, ¿vale? Tenemos menos derechos, menos libertades, más impuestos y tenemos más control. Vale, que luego te cuentan que es que allí hay cámaras, que es que tal y cual. Es peor aquí, ¿vale? Yo digo que es peor por aquí. También tenemos mejores rentabilidades por ese riesgo, ¿vale? Vamos a ver ahora, vamos a pasar al segundo tema, ¿vale? Primer tema hemos comentado acerca de esa potencial crisis, ¿vale? Yo creo que algo tiene que llegar por uno de los eventos que te he dicho, si no es uno de ellos es una combinación de ellos y probablemente pudiera llegar a finales de este año o principios del año que viene, ¿vale? Pero insisto, es que esto, siempre que le den liquidez al sistema, esto se puede demorar hasta que ellos quieran. Hasta que ellos quieran. Por eso, nadie puede tener la certeza 100% más que ellos que saben lo que va a suceder, de saber cuándo va a suceder. Pero entonces, lo mejor que puedes hacer, cuanto más tiempo tarde en suceder, más tiempo tienes para prepararte invirtiendo. Vamos entonces, segundo tema. Esto es una herramienta que probablemente, vamos a dejarlo simplemente así para que lo veas, ahí. Es una herramienta que creo que es bastante útil y que debéis conocer y de esta manera, bueno, pues os hacéis un poco a la idea de la situación. Esto básicamente, esto se llama el reloj de deuda de Estados Unidos. Entonces tenemos aquí la deuda nacional de los Estados Unidos, que es de 37 trillones de dólares. Aquí lo tienes, seguida por 3, 6, 9, 12 ceros. Esta es la deuda por cada ciudadano y luego también por cada persona que paga impuestos, por cada contribuyente, ¿vale? Esto es una herramienta muy chula, donde está más o menos de manera aproximada, ¿vale? No es a 100%, pero creo que es una muy buena referencia. Entonces, es en base a impuestos, en base a trabajadores, en base al dinero que hay en circulación, ¿vale? Entonces está bastante bien. Tú fíjate, deuda por ciudadano 107.000, deuda por contribuyente, con lo cual ves el número de personas que está sin trabajar o que recibe paguitas. Vamos a ver, mira, aquí tenemos lo que es el gasto de la Reserva Federal y esto es una nueva funcionalidad que ha salido hace pocos días, pocas semanas, y es el reloj de Dodge, ¿vale? Ese Department of Government Efficiency, es decir, el Departamento Gubernamental de Eficiencia, ¿vale? Es esta iniciativa de Elon Musk y de Trump que es para reducir la deuda de los Estados Unidos, reducir los gastos y, bueno, consecuentemente para reducir déficits fiscales y, por ende, la deuda, que no se va a reducir así, ¿vale? Pero bueno, ahora te comentaré mi punto de vista. Tenemos aquí que, fíjate, de momento ya han reducido 203 billones. Esto es un ahorro de impuestos para el contribuyente de 1.806 dólares por contribuyente. Y bueno, aquí tenemos aquí de muchísimas características. Aquí hay una muy importante que es, y creo que es bueno que la conozcáis, y es, mira, aquí lo tienes. Dice, esto consiste en el dinero que se va poniendo en circulación. Esto básicamente es el dinero M2, ¿vale? M2 Supply. Esto básicamente es el dinero que se pone en circulación. Esto es cuando se dice, ¿están imprimiendo dinero? Aquí está, ¿vale? Fíjate cuánto eran 2000 y cuánto es ahora, ¿vale? Cómo va subiendo. Pero aquí también se puede hacer comparativa por años. ¿Qué más cosas? Tenemos también, hay una funcionalidad que ha salido hace muy pocos días y es esta. Aquí tenemos, por un lado, esto de aquí, ¿vale? Tenemos activos como recomisados, ¿vale? No sé cómo se dice, bueno, que se los han llevado el Estado, pues por malas prácticas o por lo que sea. Entonces tenemos aquí que, fíjate qué cantidad,
¿vale? Estamos hablando de 6, 9, 12, 7,5 trillones. Es una barbaridad, ¿vale? Confiscados, ¿vale? Activos confiscados, esa es la palabra. Entonces aquí tenemos esta nueva funcionalidad que dice total riqueza escondida del contribuyente americano. Y tenemos aquí 168 trillones de dólares. Fíjate, si la deuda nacional es de 36,5,6 ya, trillones, podríamos perfectamente pagarlo y sobraría, ¿verdad? Pagar totalmente la deuda. Ahora bien, ¿en qué consiste esta riqueza escondida de la que habla? Porque fíjate, es una riqueza por contribuyente, no por contribuyente, sino por ciudadano. Es cojonudo, ¿verdad? Para pagar, fíjate aquí a la izquierda, para pagar, aquí hablamos de deuda por contribuyente, que al final es que la paga. La deuda la paga el contribuyente, no el que no hace nada. Pero aquí la riqueza es por ciudadano, no por contribuyente. Porque si no sería muchísimo, muy superior, sería 1,2 millones de dólares, ¿vale? ¿Y esto qué es exactamente? Pues no estoy muy seguro, la verdad. Y he intentado investigarlo y no hay muchísimas pistas sobre qué es exactamente esta riqueza total escondida de los Estados Unidos y que consiste en 494.000 dólares por ciudadano. No lo sé, ¿vale? Continuamos investigándolo, pero no lo sé, no creo que se refiera a dinero en B que pueda tener el ciudadano. No creo que vaya por ahí los tiros, sino algún tipo de reserva o algo que se está consolidando. Recuerda esa reserva de activos digitales de los Estados Unidos. No lo sé si va por ahí. No estoy muy seguro, ¿vale? Aquí no puedo tampoco dar mucha más información, pero es importante que lo tengamos aquí a la vista y que, bueno, le echéis aquí un vistazo. Esto es para echarle una orilla, un par de orillas e ir viendo la evolución también, ¿vale? Fíjate, donaciones, tenemos también la deuda local, la deuda del Estado, deuda local. Fíjate que la deuda local es el doble que la deuda del Estado, ¿vale? Esos ayuntamientos, esas administraciones locales. Aquí hay otro par de cuestiones que me gustaría enseñaros. Fíjate, tenéis aquí cuántas quiebras, tienes cuántas personas viven en pobreza. Fíjate, 37,5 millones de personas para un país que son 346 millones, creo que eran. A ver dónde está. Bueno, créeme, son 346 millones, una cosa así, ¿vale? Entonces es una cantidad, es un 10% de las personas, un poco más, viven en pobreza. ¿Qué más cosas? Fíjate, muertes por drogas, personas sin seguros. Y aquí esto es lo importante que os quería enseñar, ¿vale? Que es el ratio que tienes de 1 onza de plata y 1 onza de oro por cada papel. Papel significa contratos que se hacen en esos ETFs que compras, porque yo soy partidario de que compres siempre que puedas monedas tangibles. No compres papeles, no compres derivados, no compres ETFs. ¿Por qué? Porque no es tuyo el oro. El oro lo tendrá en alguna bóveda, pero no es tuyo. Esto es básicamente como el dinero en el banco. Tú tienes el dinero en el banco. Si ahora pruebas a ir todo el mundo al banco, no hay suficiente dinero para todos. Por eso es un corralito, ¿vale? Es una corrida bancaria. Esto es exactamente lo mismo. Si ahora todo el mundo empieza a decir, entrégame mi oro físico, mi plata física, que tengo 3 onzas según esto de plata y 3 de oro, no te la van a poder entregar si va todo el mundo. Porque, fíjate, por cada onza tangible real de plata están vendiendo 378 en papel. Entonces esto es un timo. Esto es un timo, porque si ahora decidís ir todos a la vez, no tienen nada, no tienen suficiente, ¿vale? Tienen una y correrían con ella, no se la darían, no la repartirían. Y en el oro, fíjate, 130. Esto está alcanzando niveles récord. Y es lo que están empezando ahora a hacer. Esto va a tirar por algún sitio. Esto va a tener consecuencias de subidas de precio de oro y de plata apoteósicas, exponenciales. Y de hecho ya las estamos empezando a ver. ¿Por qué? Porque incluso los bancos centrales, los países, están pidiendo, por ejemplo, India, otros países, Estados Unidos, están repatriando sus lingotes, sus monedas tangibles porque las quieren tener en sus países. ¿Por qué hacen esto? Esto lo suelen hacer cuando prevén que va a haber algún tipo de crisis o algún tipo de guerra, incluso algún conflicto bélico. Así que bueno, es muy a tener en cuenta ese ratio, ¿vale? Entonces, bueno, el resumen de esto yo os diría que no invirtáis en papel, sino que invirtáis en activos tangibles, que seáis vosotros los que tengáis el activo y no otros. ¿Qué más cosas podemos ver por aquí? Bueno, si nos volvemos a meter también en lo que son los metales, me parece muy curioso la siguiente imagen. Fíjate, aquí tenemos la producción, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cuántas onzas tiene cada país. Tenemos 287 millones en Estados Unidos, Alemania 118. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional, que esto es una marionetilla de los Estados Unidos, otros 100 millones. Tenemos Italia, Francia, Rusia, ¿vale? Tenemos aquí todos los países, fíjate, en Europa. Entonces, fíjate aquí lo que está sucediendo. Aquí está, por un lado, la producción de oro que tenemos aquí en onzas,
tenemos lo que va de año, 22,5 millones de onzas de oro en los Estados Unidos, de producción, ojo, desde el 2000 un más 20, pero fíjate Alemania, más un 31. Pero tenemos otros países como Rusia, China, India, Japón, ¿vale? Que tienen unos incrementos de producción muy interesantes. ¿Por qué sucede eso? Fíjate que, por ejemplo, Rusia y China pertenecen, o India, pertenece a ese bloque de los BRICS. Entonces, es una casualidad, ¿no? Se están armando de oro. A ti te venden Bitcoin y otros, pero ellos se arman de oro. Y luego a ti te venden los papelitos. Cuando lo interesante es lo tangible. ¿Y qué más? Y esto es lo que comento, básicamente. Os ayudo cuando me comentáis por privado que queréis aprender la estrategia para invertir en activos tangibles, metales preciosos, activos digitales. Esto es parte de lo que os cuento, ¿vale? Cómo invertir, cómo hacerlo y cómo hacerlo con confianza, con seguridad y buscando rentabilidad al futuro y seguridad, ojo. Entonces, fíjate, aquí lo curioso es cómo están cayendo las onzas en posesión que tienen los países. Es cierto que bueno, estos son las por unidades, ¿vale? Pero fíjate cómo van cayendo todos. Alemania a un ritmo de la leche y Francia, fíjate, y Europa. Aquí lo que más está cayendo es Europa, motivada por Alemania y Francia, fundamentalmente. Ahí ves cómo va cayendo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver más cositas. Hemos tocado ya el segundo de los temas. Vamos a por el tercer tema, que ahí no voy a compartir pantalla, sino que voy a hablarlo contigo directamente, ¿vale? Y es esa cuestión que cada vez es más, se habla más, y es el hecho de que me lo pague el Estado, o que lo pague el Estado. Cuando dicen que sea el Estado quien lo pague, que no lo pague yo, incluso, fíjate, esto es algo que no estoy de acuerdo en absoluto con la gente, con los inversores, cuando les ocupan la vivienda y dicen que sea el Estado el escudo social, ¿vale? Lo entiendo, mejor el Estado que no tú. Pero es que el Estado, en lo que es para lo malo, porque para lo bueno son solamente los políticos que van contra ti, pero para lo malo tú eres la persona, como contribuyente, que financia al Estado para luego lo que quieran. Cuando dan dinero a República Dominicana, cuando dan dinero para dar conferencias de transgénero en determinados países, cuando pagan operaciones de transgénero a no sé qué otros países, esto es real, ¿eh? Esto es real. Eso va con tus impuestos. O sea que en cierto modo tú estás financiando toda esa barbarie. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando dicen que eres el Estado, parece que es como, no, es que va a venir un alienígena de no sé qué planeta, de no sé qué galaxia, va a venir y lo va a pagar él con su moneda, ¿no? O que va a fabricar así dinero de la nada desde fuera y lo va a pagar él. Y ya está, ¿no? Por supuesto que muchísimo mejor que sea el Estado quien lo pague, más que seas tú quien sea la víctima. Eso por supuestísimo, ¿vale? Yo el primero lo digo. Ahora bien, estamos desresponsabilizando al verdadero enemigo y al verdadero causante de todas estas barbaries, que son los políticos. Los políticos quieren que haya tomate, ¿vale? Quieren que haya drama. Quieren que seamos nosotros, como inversores, propietarios, los criminales y ellos sean las víctimas. He leído hace... ¿Cuándo ha sido? Esta mañana he leído un artículo en el que se ponía básicamente de ángel celestial puro a una persona de Marruecos, a una mujer que había llegado a España, no había pagado lleva 5 años sin pagar la vivienda, se debe ya muchísimo dinero, no paga ni suministros, no paga absolutamente nada, y le han hecho un bonito artículo en un periódico básicamente diciendo que es un ángel celestial y que pobrecita y que tiene una deuda. Bueno, tienes una deuda y no tienes ni casa ni tienes nada, no sé, ¿en qué te lo ha gastado? ¿Un coche? No lo sé. O cualquier otra tontería, unas vacaciones, lo que sea, ¿no? Pero constantemente le estaban dando la razón y la persona que es la víctima ha salido diciendo, no, a ver, que esto no es así. Porque encima estaban diciendo que había una asociación, una persona que había estado pagando mientras tanto la renta al propietario, cosa que es mentira. Dice, si yo no he recibido ni un duro, ¿vale? Entonces cuidadito con esa narrativa. Cuando dices que lo pague el Estado, al final lo vas a pagar tú con tus impuestos. Cada vez que tú dices que lo pague el Estado, le está dando beneplácito a los políticos para que a través de esa instrumentalización del Estado te quite cada vez más impuestos para pagar barbaries. Lo que hay que hacer es hacer responsable a las personas que han cometido esas barbaries. Y para los ocupas y que ocupas, en el momento que se ponga una multa o una deportación masiva de personas que atenten contra la propiedad privada, te puedo asegurar que no se les ocurre volver a hacer. Porque entonces dirán, coño, que este país es de respeto. Este país no se anda con chiquitas. Con lo cual ya la gente pasa del tema, ¿no? Si se impone que la primera persona que irrumpa en una propiedad privada, un ocupa o un inquiocupa, y se le mete una multa desproporcionada o se le mete en la cárcel,
y se salga en todas las noticias por todos los lados, y en redes sociales y por todos los lados, es decir, que se promocione, ya verás cómo dejan de hacerlo, ¿vale? Lo harán algunos más. Ya verás, cuando empiecen a salir casos, se les coge como cabeza de turco y ya verás cómo van a dejar de haber ocupaciones. Lo que sucede es, ¿por qué no se hace esto? Que es básico. Porque luego lo que sí que te hacen es meterte una multa de 900.000 euros si tú no respetas ese tope del alquiler por tener vivienda en Cataluña. Entonces, ¿no te parece una contradicción, una hipocresía? Evidentemente. Pero es que aquí ya no es llevar razón, la lógica. Aquí lo que impera es que cale esa narrativa. Da igual ya lo demás, ¿vale? Entonces, cuando dice eso de que lo pague el Estado, mucho cuidadito, porque lo vas a pagar tú con impuestos futuros. No solamente tú, sino tus hijos, tus sobrinos, tus nietos y quien venga. Porque eso luego es el interés compuesto contra ti, ¿vale? El cáncer de la inversión. ¿Qué más? He oído también decir gente, ¿vale? Por los últimos vídeos que estoy subiendo, y mucha gente me dice, bueno, pues que me expropien la vivienda y que el justiprecio, ese justiprecio que te dicen que te tienen que dar, pues que sean generosos y yo encantado le pongo el lacito a la casa y la entrego. Y digo, pero vamos a ver, zoquete inmobiliario, ¿te das cuenta de la barbarie que estás diciendo? Si el Estado te compra la casa, lo primero, es un hecho, ¿eh? Si tú le vendes la casa al Estado, que no eres tú el Estado, le pasas la casa al Estado. Tú ya no tienes casa, la tiene el Estado. El Estado no tiene dinero. El Estado pide prestado dinero, que tú vas a pagar con tus impuestos. ¿Quién va a pagar al final esa casa? Si a ti te dan 150.000 euros por tu vivienda, esos 150.000 euros van a salir de impuestos futuros. Claro, cuando es tu casa, la del otro, imagínate, 100.000 casas al año que están pagando, está comprando el Estado. Ese dinero tiene que salir a algún sitio y van a ser impuestazos para ti. Ahora te cuaja que te quiten la vivienda y ahora tú tengas que pagar por tu vivienda y la de no sé cuántos más que se han comprado. Evidentemente no. Otra cosa más, cuando se imprime dinero, como te he estado diciendo antes, cuando te imprimen dinero, prepárate porque tu poder adquisitivo se devalúa desproporcionadamente. Cuando se evalúa tu poder de dinero, porque tú puedes decir, venga, vale, que me dé el dinero y me voy de España. Bueno, pues podría ser una opción, pero ya te digo que cuando hubiera este tipo de cosas, habría restricciones al capital. Eso sucede siempre, ¿vale? Cuando hay guerras o cuando hay problemas o situaciones así, o con CBDCs, te van a restringir el capital que tú puedes mover a otro país. Cuidadito con eso, ¿eh? Cuidadito. Porque puedes decir, no, me voy con el dinero. No va a ser tan fácil, no sería tan fácil, ¿vale? Entonces tú imagínate que te das con ese dinero. Ese dinero ya no vale lo mismo. Si tú al día siguiente quieres recomprar la casa, te van a decir, oye, mira que me he arrepentido. Devuélveme mi casa por 150.000. Y te van a decir, no, es que esta casa ya no vale 150.000. Ahora vale 300.000. Y vas a decir, hostias. Es decir, depreciación de tu moneda del 50%. Eso es lo que pasaría. Tú sigas teniendo los 150.000, pero esos 150.000 ya no compran las mismas cosas que antes compraban con 150.000. Al igual que un coche antes te valía 80.000 pesetas, ¿vale? Te valía 480 euros. Ahora ya no puedes comprar un coche por 480. Si acaso hacer la distribución del coche, eso sí, pero no cambia las ruedas. Pero no compras un 600, ¿vale? Ni ningún otro coche. El Dacia Sandero que antes valía 5.000 euros, ahora vale 15.000, 12.000, 15.000. Ha hecho un por 2, un por 3, ¿no? Eso es depreciación del poder adquisitivo. Si tú hubieras cogido ese dinero de una casa antiguamente y lo hubieras tenido en casa, en vez de invertirlo, y te quedas con 1.000.000 de pesetas, con ese 1.000.000 de pesetas ahora, si acaso te compras una plaza de garaje, no una casa, ¿vale? Cada vez vas comprando menos cosas. Bueno, creo que ha quedado claro la explicación, ¿vale? Tened cuidadito cada vez que decís que den ayudas o subvenciones, lo que estáis diciendo es, súbeme los impuestos, cada vez que aprobáis esto, cada vez que lo aprobamos, ¿vale? Mucho cuidadito. Solución, porque me puedes preguntar, ¿vale? ¿Cuál es la solución? La solución es salir a protestar. ¿Vale? Salir a protestar y castigar con el voto. Las dos cosas. Y no me fío de muchos políticos. Para nada. ¿Vale? Ahora bien, la solución que tenemos es salir a las calles. Rodear la Moncloa. No lo sé, y salir a protestar. Con pancartas, dando voces, con megáfonos. Y que se vea que estamos muy en desacuerdo. Eso es así, ¿vale? Ellos tienen monopolio de la fuerza, el monopolio de las leyes y el monopolio de los impuestos y de hacer dinero, ¿vale? El Banco Central Europeo. Entonces, bueno, hay que ser más inconformistas y tener más espíritu crítico, ¿vale? Vamos ahora a ver el cuarto de los temas, el de vender una vivienda donde ha habido un crimen, o ha habido un asesinato, una muerte o una muerte natural, ¿vale? Una muerte me refería a un asesinato, ¿vale? Vamos entonces con ello. Vamos a ello.
Mira, aquí lo tenemos. Viene por parte del país, ¿vale? De la sección de negocios. Dice, la difícil tarea de vender una casa donde hubo un crimen. Esta vivienda se convierte en lugares malditos. Los compradores las descartan o fuerzan descuentos muy por debajo del precio de mercado. Aquí tenemos una vivienda donde se produjo el asesinato de Asunta Basterra, situada en el municipio de Teo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos precintado por la Protección Civil. Dice, si está a punto de comprar una vivienda, puede que le interese saber si en su interior se ha cometido un crimen o suceso trágico. Pues sepa que en España no existe ninguna ley que obligue al propietario a revelarlo. Ahora te comentaré después porque, por ejemplo, en Japón esto sí es obligatorio. Y en Estados Unidos no estoy seguro que sea obligatorio, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay medidas para comprobarlo. Pero en Japón es obligatorio. Ahora te cuento las consecuencias si, bueno, si compras o vendes, ¿vale? Sin comunicarlo. Entonces, pues que sepa que en España no existe ninguna ley que obliga al propietario a revelarlo. Aún así, el mercado castiga estos escenarios malditos que tardan en ser vendidos y sufren una merma en el precio de entre un 15 y un 50%, según cuentan los analistas inmobiliarios. A ver, a priori tú como inversor inmobiliario igual ya te estás relamiendo y dices, coño, voy a tirar por estas viviendas, que hay una explosión, un asesinato, una muerte, lo que sea, porque voy a comprar con un 50% de descuento. Bueno, puedes probar. Ahora bien, los vecinos son chismosos. Entonces, sí que es cierto que en el momento que a un inquilino le coloques, te digo así porque le coloques, le alquiles una vivienda donde ha habido un asesinato múltiple, como te voy a comentar a continuación, pues a lo mejor ya no le interesa y se te va a ir echando leches. Bueno, viene otro. Los vecinos van a volver a la carga. En fin, estas cosas suelen suceder. Y aunque incluso se vayan todos los vecinos y vengan otros, siempre habrá alguien que lo recuerde. Porque si no lo sabe ese edificio, lo sabe el de al lado. Si no, la calle de más allá. Son cosas que se van a saber. Entonces, bueno, es a tener en cuenta. Nadie da duros por pesetas. Con lo cual, si tienes un descuento, ahí tienes una razón. Dice, en el mejor de los casos, dice, eso en el mejor de los casos, porque cuando se trata de episodios muy trágicos y mediáticos resulta imposible cerrar la operación. Así ha ocurrido en el chalet de Enteo, a Coruña, propiedad de Rosario Porto, y donde se asfixió a su hija, Valorado en 1 millón de euros, esta propiedad tiene 5 dormitorios, 5 baños y una parcela de 10 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, ¿eh? Dice, tras 11 años vacío, uno ocupa y un incendio ha perdido valor. Han llegado a ofrecer 30.000 euros, fíjate, de 1 millón a 30.000 euros. Dice... Detalla José Luis es abogado de que se quitó la vida en la cárcel en 2020. El letrado califica esta oferta de insultante y reconoce otras también muy a la baja. A ver, en otro sitio, ¿vale? Dice no sé quién, un tal Bruno, mató a su hija y a otra mujer y las trituró en un adosado en Majadahonda, ya está bien, con una picadora de carne industrial. La venta del adosado del descuartizador, parece ser que así la llaman, ha tenido que esperar nada más que 10 años. Es el tiempo que establece el Código Civil en su artículo 193 para declarar fallecida a una persona cuyo cuerpo no ha sido encontrado. La vivienda de 3 plantas y 130 metros cuadrados, completamente reformada, se ha vendido en 290.000 euros y se ha alquilado en 1.200. Mala inversión, eso primero de todo, ¿vale? Dice, en el municipio, según Idealista, se piden unos 3.863 euros por metro cuadrado, que otorgarían a la vivienda un valor de mercado de más de medio millón. Ahí tienes otra vez un menos 60%, como poco, ¿vale? Igualmente, aunque por razón diferente, el piso situado en la plaza de Felipe II, Madrid, no pudo encontrar propietario hasta 3 años después de ocurrir un horrible asesinato. Un joven disfrazado de fontanero, hijo de los propietarios, asesinó en 2003 a la madre e hirió a la hermana y al padre. Aquí tenemos a una experta inmobiliaria que gestionó su venta y explica el motivo. Dice, antes de vender hubo que desheredar un proceso bastante complejo. Tras el juicio y con sentencia condenatoria, se le pudo privar de la legítima. En cuanto a su valor, aunque se pagó a precio de mercado, 1,5 millones de euros, se podía haber pedido mucho más por aquel espléndido ático de 200 metros cuadrados. Y dice, las viviendas son escenarios habituales de estos crímenes. De hecho, de los más de 300 homicidios y asesinatos consumados al año en España, según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, el 23% ocurre en el domicilio de la víctima y el 21% en la casa familiar. Entonces, bueno, hay un dilema ético porque no hay obligación jurídica, porque no es una condición que afecta al contrato ni a las condiciones de la finca, ¿no? Experto en derecho inmobiliario. Con una salvedad, si el comprador manifiesta en el contrato tal exigencia, sí habría obligación de revelarlo. Si tú como comprador dices que, oye, quieres tenerlo ahí por contrato escrito que no ha sucedido nada, evidentemente tienes que ser sincero, porque si no te la puedes mamar, ¿vale? ¿Qué más? Dice, ocultarlo, otra experta inmobiliaria, ocultarlo pone en riesgo la confianza y la reputación de tu empresa.
Dice, yo fui por la verdad en alquilar una vivienda en un pueblo en Segovia. Dice, yo fui con la verdad por delante y la alquilé en una semana. Si al fin y al cabo se reforma toda la vivienda, queda todo perfecto, pero es solamente es un tema psicológico. Oye, tú simplemente sabiéndolo, aunque lleves 20 años viviendo la vivienda, que la compraste, que está perfecto, que estás encantado con tu vivienda. Si te dicen que en el dormitorio donde tú llevas 20 años durmiendo ha fallecido alguien o que ha habido un asesinato, en ese sentido que ha habido un asesinato, pues habrá mucha gente que incluso decida hasta vender, porque, oye, psicológicamente hablando, pues puede ser muy duro para muchas personas, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, es un poco más de lo mismo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, en Japón es obligatorio contarlo, ¿vale? Y hay, por ejemplo, aplicaciones donde tú puedes... para España no aparece mucho, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, aquí una vivienda, aquí en Ronda de Toledo, ¿vale? Aquí lo tenemos, Ronda Segovia y en la calle Toledo. Y aquí aparece en España, en la calle Ronda de Toledo 98, ¿vale? Esto es en Japón. Y aparece que hubo una explosión, ¿vale? Explosión de gas. Entonces tenemos aquí que en España, tal, explosión de gas, 2021, 3 personas murieron y 11 personas heridas. Entonces, bueno, esto te traduzco casi un poco rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú, ahora depende de ti, comprar o no comprar. ¿Es obligatorio en Japón? Sí. ¿Qué sucede si en Japón tú decides ocultarlo? Pues como después, años después, días, meses, años después, esa persona que ha comprado el inmueble se dé cuenta, te la puedes mamar, ¿vale? Porque hay una ley en Japón que tienes que notificarlo, tienes que decírselo a la parte compradora. Fíjate, si ha habido un suicidio en esa vivienda, son 5 a 10 años lo que tienes, entre 5 y 10 años, como máximo 10, en lo que lo tienes que continuar contando. Si no lo haces, te puedes enfrentar a muchas penas, ahora te cuento, ¿vale? Si hay un asesinato, lo tienes que decir siempre, da igual el tiempo que haya pasado. Han pasado 50 años, 100 años, 200, lo tienes que decir, ¿vale? Hasta que no cambie la ley, es así. Si ha habido muerte natural, no tienes que decir nada. Pero si ha habido algo terrible, sí tienes que decirlo. ¿Qué sucedería si tú vendes la vivienda a una persona sin decirle que ha habido un asesinato y no se lo cuentas? Se entera al cabo de los 5 años, te puede denunciar. Te puede denunciar y vas a tener que revertir la operación, vas a tener que recomprar la vivienda, ya no lo sé si a precio de mercado lo que pagaste, pero le vas a tener que indemnizar, probablemente a precio que compraste, pero le vas a tener que indemnizar con entre un 10 y un 30% de la cantidad. Si has comprado la casa en 300.000 euros, lo vas a tener que indemnizar con hasta otros 90.000, ¿vale? Para que te hagas a la idea. En alquiler también sucede lo mismo. Puedes comprar una casa y dices, bueno, no la vendo, la pongo en alquiler y no se va a enterar el pardillo que venga como inquilino. Como se entere porque se lo cuenta un vecino, se lo cuenta a otro o lo descubre, para eso están estas aplicaciones, le vas a tener que indemnizar con un par de meses de alquiler, ¿vale? Probablemente se vaya, pero le vas a tener que indemnizar con un par de meses. No es tanto, pero bueno, que sepas que esto sucede. Y en Estados Unidos también, fíjate, te voy a enseñar, hay una aplicación que se llama diedinhouse.com, ¿vale? Es personamuertaencasa.com. Y aquí pone la dirección y aquí te sale. Fíjate, aquí pone asesinatos, a veces escenas de crímenes, cosas de, bueno, propiedades estigmatizadas, etcétera. Bueno, no te he comentado también, aquí en este artículo, ¿vale? A ver, no sé dónde aparece. Vale, mira, que cuando hay una muerte o algo muy fuerte, aquí comenta también una persona que se dedica a colocar operaciones de estas, porque yo digo que es colocar, ¿no? Y fíjate lo que dice. Por ejemplo, cuando esto sucede, las limpian energéticamente hablando, ¿vale? Y dice eso, dice, a ver, dice, destacan entre sus terapias el péndulo hebreo, una herramienta holística o cuya letra se le atribuyen poderes sanatorios. La realiza presencial o sobre plano y su importe no supera los 100 euros. El trabajo finaliza con inciensos, sumerio, ruda y con palo santo, ¿vale? Para que te hagas la idea de la manera en la que limpian la casa totalmente, ¿vale? Y nada, vamos ya con el último de los temas, te lo voy a introducir en un momento. Y el último de los temas, ahora te presentaré pantalla en un instante, es esa condonación de la deuda autonómica por parte del Estado. He iniciado el vídeo de hoy, bueno, he iniciado en silencio, ¿vale? Luego he tenido que estar gestionando el micrófono que no estaba puesto, pero he iniciado diciendo lo siguiente, y es que la deuda no desaparece, que el dinero no desaparece, cambia de manos. El dinero no desaparece, hay transferencias de riqueza y pasa de uno a otro. Con la deuda sucede exactamente lo mismo. La deuda no desaparece. La deuda, ¿tú vas a perdonar una deuda sí porque sí? Pues el Estado tampoco, ¿vale? Entonces, ¿por qué de repente ahora Hacienda dice que el Estado, bueno, que está haciendo una condonación de la deuda a determinadas comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo esto es al País Vasco y esto es a Cataluña. Esto sabemos perfectamente por qué. Tenemos una coalición, un gobierno de coalición progresista y básicamente esto es el pago
del alquiler de la Moncloa a Pedro Sánchez. Es decir, oye, tú me das la investidura, me la garantizas, pero va a llegar un momento en el que te voy a pedir que me la devuelvas. Bueno, esto ya está súper pactado, pero lo van metiendo poco a poco, ¿vale? Y esa es la cosa. Le están quitando la deuda a determinadas comunidades autónomas para que lo pague el Estado. O sea, es como pasar de la izquierda a la derecha. Es pasar la deuda del bolsillo de izquierda a la derecha. Pero te voy a poner otro ejemplo. Esto es como, por ejemplo, en una comunidad de vecinos que no paga el vecino del tercero. Son 5 pisos, el vecino del tercero no paga porque lo despilfarra todo, porque le da la gana, y luego vas tú como comunidad autónoma, como comunidad de propietarios, y dice que le perdona la deuda a ese individuo y que la vais a asumir entre toda la comunidad. ¿La deuda desaparece o es que se le está metiendo a otro con calzador? Evidentemente, la deuda no desaparece y lo que sucede es que se transmite su obligación, ¿vale? Cuando tú compras un inmueble con deuda, no es que la deuda desaparezca. Bueno, desaparece para la persona que te la clava a ti, pero esa deuda la vas a pagar tú si compras un paquete de deuda, ¿no? Entonces te voy a leer simplemente el comunicado que hicieron de la Moncloa. Aquí, fíjate, aquí la número 1 de Hacienda. Dice, la ministra de Hacienda anuncia que el Estado condonará 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Entonces a mí esto, lo que estoy viendo que va a suceder es, si pasa de las comunidades autónomas al Estado, todos aquellos impuestos que sean recaudados por el Estado van a subir. ¿Cuáles son aquellos impuestos que tienen la potestad del Estado? Tenemos el IVA, ¿vale? Tenemos el IRPF, en fin, estos van a ser los que probablemente vayan a subir. Pero quienes van a pagar los platos rotos, por ejemplo, van a ser los madrileños. Van a ser los madrileños. Por eso yo he pensado, no lo sé, espero equivocarme, pero quizá una manera también de que la Comunidad de Madrid sea la que tenga que pagar, porque al final se está trasladando también a otras comunidades autónomas, ¿vale? Y como la parte que tiene que pagar esta, la Comunidad Autónoma de Madrid, es superior a la que pagan otros, pues al final los madrileños vamos a ser los que más impuestos vamos a tener que desembolsar, digámoslo así, ¿vale? Insisto, la deuda no desaparece. Entonces, quizá no lo sé, a lo mejor el ITP en vez de ser un 6 va a pasar al 10 o al 12, no lo sé, me refiero para la vivienda, ¿no? Compra de vivienda, impuesto de transmisiones patrimoniales. Y puede ser otros muchísimos impuestos, esto lo vamos a ver a continuación, estamos todavía por aprobar los presupuestos generales del Estado. Todavía esto hay un superchantaje para que se aprueben. Esto es el pastel que se tienen que comer los políticos, los partidos políticos. Así que esto les interesa lo que más, ¿no? Y ahí hay muchos chantajes, muchísimos intereses enfrentados, conflicto de intereses. Así que vamos a ver por dónde salen. Pero los impuestos que suban van a ser para pagar esto y otras tantas cosas más, ¿vale? Entonces, a ver lo que dice. Dice la vicepresidenta primera y ministra Jesús Montero ha anunciado que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda. Dice, el objetivo de esta propuesta es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que contrasta con el apoyo que han recibido durante el gobierno de Pedro Sánchez, bla, bla, bla. Vamos a ver. Es que, tú fíjate, estos son comunicados de la Moncloa y son todo mentiras. Insisto en que la deuda te la quitan como comunidad, pero te la meten como Estado. Entonces, al fin y al cabo, tú como contribuyente vas a pagar más impuestos. Ya está, no hay más, ¿vale? Son transferencias que se están haciendo entre ellos. Es como si yo te digo, oye, mira, la deuda la tengo yo y se la voy a pasar a mi mujer, pero luego estamos viviendo en régimen de gananciales. Pues al final me la estoy comiendo yo también, ¿vale? A no ser que fuera algo privativo, pero bueno, creo que se entiende el ejemplo, ¿vale? O como unidad familiar, se la metes a tu hijo, pero vivir juntos, en fin, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Más que para ellos. Dice, la titular de Hacienda ha resaltado que esta actuación inédita permite a las comunidades ganar autonomía financiera y facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones. De esta manera se avanza hacia la normalización financiera de las comunidades autónomas, algo que no ocurre desde antes de la crisis financiera de 2008. En fin, dice, son criterios técnicos, transparentes e iguales para todos. De hecho, en la entrevista, ¿no? En esta, decía que, bueno, que era complicado de explicar, pero que es muy sencillo, que las comunidades autónomas se quedan sin deuda. Bueno, si se la estás pasando al Estado. Si me dijeras que es que los contribuyentes no tenemos que pagar nada al Estado, que solamente las comunidades autónomas, sería positivo. Se la estarían pasando a alguien más, ¿vale? O la tendrán que pagar ellos, los políticos, que para eso ellos básicamente son el Estado, entiéndeme, ¿vale? Son para lo bueno ellos el Estado, para lo malo somos el resto porque pagamos impuestos y financiamos el Estado para lo que ellos quieran, ¿vale?
Y bueno, fíjate, aquí tenemos, entre las medidas adoptadas se encuentran los 30.000 millones de fondos de lo que sucedió en el 2020. En fin, metodología. Dice, parte precisamente del cálculo del sobreendeudamiento. Dice, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, 31 de diciembre de 2009 y de 2013, con crecimiento pasivo. Mira, sinceramente, no voy a emplear mucho más tiempo en esto porque me parece una mamarrachada, ¿vale? Simplemente si quieres ver aquí, mira, este cuadro, que aquí es donde ves que hay comunidades autónomas se están quitando tantísima deuda, ¿vale? Condonación total, aquí tenemos Andalucía, 19.000 millones se le están quitando, que se transfieren al Estado, y tenemos, a ver, Cataluña, tenemos 17.000 millones, ¿vale? Y el País Vasco, ¿dónde lo tenemos? Es que tengo aquí esto, no lo veo, a ver. Vale. Bueno, está por aquí, ¿vale? A ver. No lo veo. Vale, pues mira, 18.000 millones Andalucía, 17.000 millones tenemos Cataluña y tenemos 11.000 millones Valencia, ¿vale? En fin, casualmente ahora le quitan a Valencia tanto cuando podrían haberle castigado menos por el tema de lo de la Dana a propósito por fastidiarle. No lo sé, se me ocurre, ¿vale? A ver, comunidad... La Mancha, 5.000 millones, Castilla y León, 3.600 millones, Extremadura, 1.800 millones, Galicia, 4.000 millones, Madrid, 8.600 millones, fíjate, 8.600 millones la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que esto es irrisorio comparado con otras que hay aquí, ¿vale? Fíjate, ya se le están dando hemos dicho a Galicia 4.000, ¿vale? Bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí. Simplemente, bueno, hemos tratado muchos temas hoy, crisis 2007-2008, ese reloj financiero, ¿vale? De los Estados Unidos, que le eches un vistazo. ¿Qué es eso de que lo pague el Estado cuando somos todos cuando tenemos que pagar? El tema de vender una vivienda cuando hay un crimen, un asesinato o muerte natural, y esa condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Bueno, son 5 temas, esta vez en vez de traer un tema hemos traído 5. Deja en comentarios qué te ha parecido. Dale a me gusta si te ha gustado, compártelo y dale a la campanita para que te sigan saliendo todos los vídeos que vamos sacando tanto en directos como en vídeo. Así que por hoy lo dejamos, nos vemos en un siguiente episodio de Magnates de Ladrillo. Felices inversiones y que seas muy feliz, porque si sigues invirtiendo de manera inteligente, tu libertad financiera está cada vez más cerca. Un abrazo de Charlie Hoyos. Chao, chao.